Muy buenas, chavales. Bueno, pues últimamente he estado liado con el Polo porque resulta que me está dando problemas con el ralentí. Es que el ralentí no lo aguanta, así que hay que estar constantemente acelerando porque si no se viene abajo, se apaga y está comprobando distribución, encendido, los tubos del carburador y resulta que el problema está aquí, en esta piecita de aquí. Este es el pulmón que regula el avance de encendido. He comprobado que todos los tubos estén bien, los tubos vacíos, que no estén picados, están todos bien, pero cuando he comprobado esta pieza pues resulta que la membrana que tiene dentro está rota. Esta pieza iría montada aquí, encima del velcro, y aquí arriba llevaría su tubo de vacío, ahí. Y aquí tengo yo otra, aquí tengo otra membrana, otro pulmón de vacío, que está en buen estado. Y voy a enseñar cómo funciona este y cómo funciona el que está roto. Probarlo son las cosas que tenía por casa. Tubo de vacío parecido a este, el que tiene puesto, y una jeringuilla grande para simular la succión. Vale, está perfecto. Roto, le he puesto el tubito, le he enganchado la jeringuilla y para que veáis cómo no tiene nada de tranquilidad. Está picada la membrana por dentro y no aguanta el aire y lo pierde. Bueno, pues ya tenemos el distribuidor desmontado y esta es la pieza que me ha llegado, original de Bosch, de parte de Autodoc, ya que la casa Volkswagen, la SEAT y demás no han sido capaces de conseguirla. Y aunque no hace falta, voy a proceder a desmontar el velcro por completo para limpiarlo por dentro y ver cómo está de estado, y después montaré el pulmón nuevo. Para empezar voy a desmontar la parte delantera del velcro, quitando el rotor que sale tirando de él, va a presión y va encajado en una ranura que lleva el propio eje. Vale, esta ranura de aquí. Una vez quitamos el rotor, pasamos a quitar esta tapita de plástico que sale haciendo un poquito de palanca con el destornillador y sale sin problema. Después nos encontramos con esta plaquita metálica que tiene dos tornillos y antes de quitarlo yo la he marcado, le he hecho una marca de referencia para a la hora de montarlo tenerlo todo en su correcta posición. Una vez quitamos los tornillos, tenemos que hacerle un poquito de palanca con cuidado con el destornillador y ya tenemos fuera. Una vez la tenemos fuera, nos encontramos con este circlip bastante grande que tiene dos roscas hechas, y para quitarlo yo he usado un destornillador, le he hecho un poco de presión y lo he sacado haciendo un poco de palanca, ya que no tengo un alicate de circlip tan grande como este. Y después quitamos dos circlips más que llevan el mismo eje, que lo que hace es evitar que se mueva el conjunto de contrapeso y sensor Hall. Porque este velcro no es de tipo condensador y platino, sino que es un velcro un poco más moderno y trae como un sensor Hall, que es el que va a emitir la señal a la bobina. Ya tengo los dos circlips del eje sacados y a continuación voy a quitar los tornillos que unen el conjunto de contrapesos y sensor Hall al cuerpo del velcro. Como hice antes con la placa metálica, también os recomiendo que marquéis algunos de los tornillos para tenerlos después de referencia, porque algunos varían un poco con los otros. Una vez quitamos todos los tornillos, nos podemos ir a la parte trasera del velcro, la parte que va unida al árbol de levas, y vemos cómo tiene una chaveta que tiene fija esa pieza. La quitamos con un destornillador, un botador, lo que tengáis. O sea, cuesta bastante quitarla, y después nos deja desplazar y sacar el interior del velcro. Y ya que lo tengo fuera, voy a limpiarlo un poco por dentro, ya que tenía bastante polvo y tierra y demás de los años. Y después lo volveré a montar de nuevo. Ya lo tengo montado, lo limpié también.
Y lo que voy a hacer es colocar todos los tornillos en su posición para posicionar el mecanismo de avance. Y también tener en cuenta la marca que tenéis hecha en el eje del rotor para que se quede a punto. Y una vez que tenemos todo posicionado, tenemos que quitar todos los tornillos de nuevo, girar un poco el sensor Hall para desplazar la placa de avance y así nos deja colocar el pulmón, el cual tiene un agujero pequeño que va dentro de un tetón que tiene la placa, y en este caso no tiene ningún circlip ni nada, va solo metido a presión y atornillado. Después colocamos todos sus tornillos en su sitio y colocamos los circlips de seguridad que trae. Nos aseguramos que las marcas que le hicimos coinciden con las marcas de referencia y también giramos los circlips para asegurarnos de que estén bien colocados en su ranura. Por último, le colocamos la chaveta que va en la parte trasera del velcro, lateral de levas, y comprobamos que este gire bien, que gire correctamente. También le ponemos el rotor y ya estaría listo para ser montado en el coche. Bueno, pues ya tengo montado el velcro con su nuevo pulmón de vacío. Bueno, para empezar tiene que tener la distribución puesta a punto, tener la distribución en sus marcas. También fijaros en el cilindro número 1, el cable de bujía, seguirlo y ver dónde queda en vuestra tapa del velcro. En este caso queda aquí, este de aquí, el número 1. Quitamos la tapa y verificamos que el rotor está apuntando hacia aquí. Le hacemos una marquita por aquí y después, antes de quitar el tornillar velcro, tenemos que marcar, si no tenéis esa la marca, marcarla donde está a punto. Una vez tengáis la marca, ya podéis quitar los tornillos, el sensor y sale la presión. Sale tirando hacia atrás, tendrá como una junta de goma, estará un poquito pegada, pero sale sin problema. Y eso es todo. Montado, voy a enseñar un poco cómo funciona, ¿eh? Después de estos ruidos que va. Vale, mantiene las revoluciones perfectamente, no hay que hacer nada con el acelerador, ni acelerar, ni nada, ni ratea, ni hacer nada raro. Vale. Ahí está. Eso es todo, perfecto. Bueno, ya que habéis quedado hasta el final del vídeo y veis cómo funciona, ¿qué tal unas tomitas?